Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en la figura de Leonardo da Vinci. Y las fuentes que manejamos apuntan a algo muy interesante. Su genialidad no parece ser solo talento aquí y allá, sino más bien un método, una forma de trabajar que unía arte y ciencia, siempre juntas. La idea hoy es, intentar desentrañar cómo esa curiosidad infinita y su manera de mirar, el famoso saper vedere, el saber ver, cómo le permitió entender el mundo, desde lo más pequeño a lo más grande, y cómo sus circunstancias, su vida, le llevaron a eso. Podríamos empezar por sus orígenes, ¿no? Porque marcaron mucho su camino. El hecho de ser hijo ilegítimo. Eso le cerró la puerta a la educación clásica, la del latín. Él mismo se llamó uomo senza lettere, un hombre sin letras. Suena casi a desventaja, ¿verdad? Pero claro, eso le obligó a tirar de lo que tenía más a mano. Sus ojos, su experiencia, la observación. Exacto. Y ahí está, yo creo que una de las claves. Lo que parecía un problema fue en realidad su gran ventaja. Como no podía apoyarse tanto en los libros antiguos, en las autoridades que no leía bien, pues tuvo que crear su propio camino, basado en la experiencia directa, en los sentidos, y su verdadera universidad, por así decirlo, fue el taller, el de Andrea del Verrocchio en Florencia. Claro. Aquello era increíble. No era solo pintura, era escultura, era mecánica, orfebrería, química incluso, un centro multidisciplinar. Aprendió haciendo, ¿no? Totalmente. Y vio que no había muros entre pintar una cara y entender cómo funcionaba una máquina. Todo era parte de lo mismo. Qué curioso cómo esa limitación inicial le empujó a un método tan abierto. Pero, ¿cómo hacía para no quedarse en la superficie tocando tantas cosas? Ya se veía ahí su método. Buena pregunta. Pues mira, yo creo que en el taller de Verrocchio aprendió el rigor, el valor del detalle, la precisión técnica, fuera pintura o fuera ingeniería. No saltaba sin más, buscaba los porqués, los principios comunes. Su cabeza funcionaba buscando patrones, analogías. Conectando ideas. Eso es, aprendió a ver la estructura compartida en cosas distintas. Esa era su forma de profundizar, conectar, no separar. Y esa capacidad de conectar, de ser polivalente, la usó incluso profesionalmente. Cuando se ofrece a Ludovico Sforza en Milán, su carta de presentación es famosa. Prioriza sus capacidades como ingeniero militar y civil. 10 puntos. Y al final, casi de pasada, menciona que también pinta y esculpe. Sí, es increíble. Demuestra que esa mezcla de saberes no era solo algo personal, era una estrategia. Sabía que sus mecenas valoraban esa utilidad práctica. Y en Milán es donde vemos esa fusión explotar, ¿no? Totalmente. Piensa en La Última Cena, que no es solo una pintura religiosa impresionante. Es también, una aplicación brutal de la perspectiva. La profundidad que consigue es pura matemática, pura óptica. Y además es un estudio psicológico tremendo. Intenta captar los moti mentali, ¿sabes? Los movimientos del alma de cada apóstol en ese segundo. ¿Y cómo lo hacía? Pues aplicando lo que aprendía en otros campos, sus estudios de anatomía, de cómo se reflejan las emociones en el rostro. La ciencia alimentaba el arte directamente. Y fue en Milán, ¿sí?, donde empezó a llenar cuadernos y cuadernos con todo. Sus investigaciones, sus ideas. Esos cuadernos son una ventana a una mente que no paraba, siempre buscando la conexión. Es el hombre de Vitruvio, por ejemplo. Es el símbolo perfecto, ¿no? Las proporciones humanas, el microcosmos, encajadas en la geometría universal, el macrocosmos. Y usaba las analogías todo el tiempo, como una herramienta para pensar. Comparó, por ejemplo, cómo fluye el agua en remolinos, Sí. con cómo se riza el cabello, el mismo patrón de vórtice. Y para él no eran solo metáforas bonitas, eran casi hipótesis de trabajo. Pensaba que debía haber principios físicos comunes debajo de fenómenos muy distintos. La hidráulica, la botánica, la anatomía, la geología. Todo conectado. Vedere no se quedaba en la superficie. Es una pena pensar que gran parte de ese trabajo científico, de esas conexiones, se quedó escondido siglos. Legó sus manuscritos a Francesco Melzi, su discípulo, sí, pero al final se dispersaron, se vendieron, incluso los cortaron. Sí. Es un ejemplo claro de lo frágil que puede ser el conocimiento. Ideas que podrían haber adelantado la ciencia, pues tuvieron un impacto mínimo en su momento. Quedó la fama del pintor genial, claro, pero el científico, el pensador que lo unía todo, quedó eclipsado mucho tiempo.
Su método casi se pierde. Entonces, para resumir un poco, el gran legado de Leonardo no está solo en sus cuadros famosos, está también, y quizás sobre todo, en ese proyecto enorme y conectado de sus cuadernos. Son el testimonio de una mente que buscaba la unidad del mundo sin descanso y que no aceptaba las fronteras que ponemos entre saberes. Exacto. Su genialidad, yo creo, está ahí, en esa visión total, en esa fusión de arte y ciencia a través de la observación, del saper vedere. Y esto, bueno, nos deja una pregunta para darle vueltas, ¿no? En nuestra época que tendemos tanto a especializarnos cada vez más, ¿qué podríamos ganar si intentáramos recuperar un poco esa mirada más integrada, más leonardesca, por decirlo así, para conectar mejor las piezas de nuestro mundo complejo?